Primero que nada, para entender la trama de esta película, te recomiendo ver la primera película, Blade Runner 1982. Blade Runner 2049 fue una película del 2017, director Denis Villeneuve. Esta película es parte de los géneros ciencia ficción, fantasía, acción, misterio, neo-noir, aventura y thriller. Protagonizada por Ryan Gosling como K. K es un Blade Runner o replicante moderno, está al servicio de la policía y está a cargo de eliminar todo replicante rebelde. En su última misión descubre que una replicante logró conseguir un niño, pero no existe rastro alguno del bebé, siendo este un secreto que ha permanecido oculto por mucho tiempo, una potencial amenaza para llevar a la sociedad al caos. Sus investigaciones lo llevarán a encontrar al desaparecido Blade Runner, Rick Deckard, que ha estado desaparecido por 30 años. Pero antes de entrar en materia, aclaremos cada definición de mitología, ciencia y filosofía. La mitología es el estudio de mitos de una cultura o pueblo. Entre las mitologías más conocidas tenemos la romana y griega. La ciencia es el conocimiento adquirido mediante observación y razonamiento, siendo sistemáticamente estructurados. La filosofía es un conjunto de doctrinas y principios establecidos para hallar las causas y efectos naturales de lo que nos rodea, organizando y orientando nuestra forma de percibir nuestra realidad. Ahora te estarás preguntando, ¿es posible encontrar esos aspectos en las películas? La respuesta es sí. Mitología. Durante la película podemos notar cómo el mito de Prometeo está presente. Este mito narra cómo Prometeo, un titán que sobrevivió junto a su hermano, le da lo más preciado de los dioses a los seres humanos, el fuego. Poco a poco el hombre fue dándole diferentes usos para mantener la especie, pero se fueron corrompiendo, llegando al punto de usar aquel regalo para ir en contra de su misma especie. Es decir, se empezaron a dar las guerras y tomaron el fuego como un arma. La acción de Prometeo demostró la comodidad y amor que tenía hacia su creación, por encima de lo que Zeus le había ordenado, provocando la ira de este dios. Zeus lo condena a pasar encadenado el resto de su vida, y que todos los días un águila lo visite y devore su hígado. Aplicando este mito en la película, tanto la primera y segunda parte, podemos ver cómo los replicantes son ese fuego. Son humanos mejorados, siendo estos superiores con la intención de que sean perfectos en aspectos físicos e intelectuales. K decide ir en contra de lo que le habían ordenado y decide ir en busca de respuestas para hallar la verdad sobre el hijo de la replicante. Filosofía. Uno de los temas que podemos ver en la película es la inmortalidad, que por lo general por definición es la existencia indefinida que supera la muerte. Platón lo llega a plantear desde una perspectiva donde las ideas son eternas y no cambian, llamándole a esto inmortalidad. Aplicándole este tema en la película, podemos ver que los replicantes poseen vidas infinitas, a diferencia de las réplicas, que al morir se descomponen como seres naturales. Otro tema que deja pensando son los recuerdos. Una máquina no es capaz de tener sus propios recuerdos a diferencia de un ser humano. Por ello, los replicantes poseen recuerdos preestablecidos, siendo estos conscientes de que son implantes. También podemos ver que en esta película se cuestiona la identidad. Muchas veces cuando hemos vivido creyendo algo que termina siendo un engaño, nos lleva a cuestionar sobre quiénes en realidad somos. K, al ver que no era el típico replicante, al ver que poseía recuerdos que pudieron ser corroborados, se cuestionó de sí mismo y fue en busca de respuestas. Ciencia. Debido a los altos niveles de radiación a los que está expuesta la vida natural, ha causado que ésta se extinga, causando una desertización en la Tierra, donde son pocas las cosas que son naturales y toca por lo general elaborarlas de forma artificial. En otras palabras, esta historia en un futuro donde lo humano y real convive con lo artificial, donde ya la Tierra, debido al mal uso de recursos naturales, ha provocado la extinción masiva de especies, cosa que puede llegar a pasar en nuestra realidad. Para concluir, este filme tiene una trama mucho más profunda de lo que creíste y te recomiendo verla en caso de que no la hayas visto. Espero nos podamos ver en otra ocasión y hayas disfrutado de esta breve explicación. Hasta la próxima.